Para las personas que estudiamos la enfermedad bipolar y las enfermedades del ánimo en general, los aspectos genéticos, hereditarios y la epidemiología conviene tratarlos en su conjunto, Esta es una enfermedad que tiene una prevalencia en la población que oscila, la parte más evidente, más clara de la enfermedad, oscila entre el 1 y el 2% de la población. Estos son valores considerables. Un país que tiene 100 millones de habitantes, bueno, va a tener 2 millones de personas con enfermedad bipolar. Un país con 50 millones de habitantes va a tener 1 millón de personas con enfermedad bipolar. Sin embargo, a estos números, a estos porcentajes, tenemos que agregar lo que llamamos las formas leves o atenuadas de la enfermedad bipolar. Esto es lo que llamamos el espectro bipolar. Y en este caso, si sumamos estas manifestaciones suaves o atenuadas de la enfermedad, podemos llegar a tener hasta el 5% de la población con enfermedad bipolar. En términos simples, un país con 50 millones de habitantes va a tener 2 millones y medio de personas con enfermedad bipolar. Cifras enormes. ¿Cómo tratamos a estas personas? Y cómo las tratamos, y las tratamos bien, que es lo más relevante. Hoy día el conocimiento ha ido avanzando en la epidemiología, de modo que lo que antes era poco, hoy día es bastante más que eso. La enfermedad bipolar antiguamente era muy minoritaria en frecuencia respecto de la depresión, de la enfermedad depresiva probablemente tal. Y a medida que se han ido afinando los estudios epidemiológicos, se ha llegado a la conclusión que puede ocurrir que en algún momento estas cifras se equiparen, mitad y mitad de las enfermedades del ánimo va a ser depresión, probablemente tal, la otra mitad enfermedad bipolar. No sé si va a ocurrir exactamente eso, pero lo que hay hoy día es que la cantidad, de mínimo el 40% de las personas con enfermedades del ánimo son bipolares. La enfermedad bipolar tiene sus manifestaciones después de los 15 años, en general después de los 20 años, y en las personas de mayor edad se sigue manifestando la enfermedad. Ocasionalmente aparecen por primera vez personas que tienen enfermedad, manía en especial, después de los 60 años, después de los 50 años. Cuando eso ocurre, sin embargo, hay que además pensar en la posibilidad que esa manifestación de aceleración o de euforia en esas personas de edades mayores no corresponde a una enfermedad bipolar probablemente tal, sino que puede corresponder a una alteración neurológica, tumores, pero sobre todo alteraciones cerebrovasculares, vale decir, pequeños infartos, grandes infartos, silentes que no se manifiestan con el daño neurológico característico como problemas del lenguaje, o parálisis, o paresia, o desviaciones de la cara, que corresponden a una hemiparesia, etc., sino que se manifiesta como manifestaciones conductuales, no manifestaciones somáticas o físicas. Ha habido, sobre todo en algunos países como Estados Unidos, ha habido en decenios anteriores, hasta la década de los años 2000, incluso el 2010, hasta el 2010, había lo que se llamó algo así como una especie de epidemia de enfermedad bipolar. ¿Qué es lo que significaba esto? Bueno, aumentaron mucho los diagnósticos de enfermedad bipolar. En los adultos, fundamentalmente porque la enfermedad esquizofrénica estaba mal diagnosticada y ahora fue bien diagnosticada, aumentaron los casos. Muchas depresiones, no eran depresiones, sino que eran enfermedades bipolares. Ese sería como un mejor reconocimiento de la enfermedad. Pero el problema de esta epidemia estaba en los niños y en los adolescentes.
se llegó a cifras de aumento en 15 o 20 años tan elevadas como 10, 20, 30 veces más enfermedad bipolar que los decenios previos. Por eso se habló de una epidemia. Lo que ocurrió es que el descuido de los profesionales en cuanto al diagnóstico llevó a considerar muchas manifestaciones poco relevantes para el diagnóstico y considerarlas como bipolares. Por ejemplo, alteraciones de la conducta, por ejemplo consumo de sustancias, consumo de drogas, por ejemplo violencia, agresividad, alteraciones de la personalidad. Todo ese gran conjunto de patología que puede tener múltiples causas fue puesto en el cajón de la enfermedad bipolar del niño o del adolescente, y entonces aumentó en forma exagerada y errónea el diagnóstico de enfermedad bipolar. Eso en los últimos años se está empezando a corregir. En distintos países esto lleva un ritmo muy distinto, y algunos países todavía están en esta ola de epidemia de enfermedad bipolar por error, y otros ya la están empezando a corregir y logrando la justa medida en cuanto a los diagnósticos y diagnósticos correctos. En cuanto a la genética, esta es, junto con la esquizofrenia, tanto o más que la esquizofrenia, tiene un fuerte componente hereditario. El elemento más simple sería algo así como si hay un gemelo idéntico, univitilino, con la enfermedad bipolar, la probabilidad de que el otro gemelo también la tenga es muy elevada. Tan elevada como más del 50%. O sea, si tenemos a 100 gemelos con enfermedad bipolar, los 100 gemelos, de los primeros 100 gemelos, a lo menos 50, 70 de ellos también van a tener enfermedad bipolar. Vale decir, de los 200 gemelos que se juntaron, 100 y 100, vamos a tener 150, 170 personas con enfermedad bipolar cuando uno de ellos lo es. Por esto es una enfermedad que tiene un impacto genético potente. La posibilidad de tener la enfermedad bipolar cuando el padre es bipolar es de alrededor de un 10%. Eso significa más o menos lo siguiente: si en una familia hay 10 hijos, a lo menos uno de ellos va a tener la enfermedad bipolar. En la población general, si hay 100 hijos, 2 van a tener la enfermedad bipolar, pero 100 hijos de la población general. En 10 hijos de un bipolar, 1 va a tener la enfermedad. Si 2 padres se casan, madre y padre, con la enfermedad bipolar, la posibilidad que los hijos tengan enfermedad bipolar se eleva al 20 y quizás el 30%. Si esos padres tienen 10 hijos, 3 hijos van a ser bipolares. Por lo tanto, en una familia, y esa es una de las complicaciones, o al revés, es una de las preocupaciones que los médicos tenemos que tener, es que si hay una persona con enfermedad bipolar en la familia, es posible que exista un pariente cercano, a veces otro hermano, a veces un hijo, a veces un padre, que tengan también la misma enfermedad, lo cual hace más compleja la situación familiar. Y un dato que no tiene que ver con la genética, pero es una cuestión interesante. Las personas con enfermedad bipolar tienden a casarse con otras personas que tienen enfermedades del ánimo. ¿Por qué se da esto? Bueno, porque pareciera ser que se eligen. ¿Qué quiere decir con esto? Pareciera ser que estas personas se entienden mejor entre sí cuando tienen la misma enfermedad o manifestaciones, sobre todo leves de la enfermedad. Pero esto tiene una implicancia. Si 2 personas tienen enfermedades del ánimo, la descendencia va a tener mucho mayor probabilidad también de tener enfermedad del ánimo de tipo bipolar. Esto no ocurre, por ejemplo, en otras enfermedades psiquiátricas como la esquizofrenia, que tiende
que tiene también una penetrancia hereditaria genética muy intensa. Los esquizofrénicos, especialmente los varones, tienden a casarse poco, muy poco, a diferencia de las mujeres que se casan, mujeres esquizofrénicas que se casan un poco más y tienen hijos también, pero no tantos como la enfermedad, como la población en general. El hecho de que la enfermedad sea hereditaria no significa ni un castigo para la descendencia, ni tampoco implica que sea inconveniente tener hijos. ¿Por qué? Bueno, porque la probabilidad, si bien es relativamente alta, no es total, primera cosa, pero más relevante todavía es que hoy día los tratamientos tienden a ser buenos o muy buenos, bien llevados y bien aceptados. Por lo tanto, no tiene mucho sentido no tener hijos. Por lo demás, hay que recordar que las personas con enfermedad bipolar tienden a poseer niveles de creatividad y de inteligencia y de desarrollo sociocultural en promedio un poco más alto que la población en general. Y algunos de ellos, pero comparativamente muchos de ellos en relación a la población en general, pueden alcanzar grados geniales, y entonces no sería, supongo, despreciable tener un hijo como Schumann, Schubert, Tchaikovsky, Simón Bolívar, Van Gogh, etc. En la próxima cápsula vamos a revisar lo que se entiende por espectro bipolar.